Alayka sallallahu Muhammad, peace and blessings on you every day. Alayka sallallahu Muhammad, you inspire me in every way. Salam alaikum, hola a todos y a todas, bienvenidos al canal. En un día como hoy, precisamente el 14 de febrero, el día de los enamorados, el día de San Valentín según el calendario consumista. Que he querido aprovechar la ocasión, me parece que es adecuada, para poder hablar y compartir la historia de amor entre Khadija, la primera mujer del profeta, y Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He querido hacerlo en un día como hoy porque además es curioso que en 5 años que llevo creando vídeos en YouTube nunca antes he hablado de esto. Ni siquiera hay un vídeo tratando pues la vida de Khadija, ¿no? Su biografía, y me parece algo gravísimo. No menciono a Omar, a Uthman, a Ali, a Abu Bakr, es como, por favor, a Aisha, ¿no? Sí que en algún vídeo los he mencionado, pero no hay ningún contenido específico sobre su biografía, quiénes eran, qué papel fundamental tuvieron en el Islam, y considero que es fundamental, prioritario, así que esperad que para Ramadán os aseguro que voy a hacer contenido, me lo estoy organizando y planificando para que pueda haber vídeos con muchísima mayor frecuencia y que durante el mes de Ramadán os podáis beneficiar de todo esto. Aclaro este punto porque, como sabéis, los últimos vídeos los he enfocado más pues hacia la historia, ¿no? Al-Ándalus, moriscos, mudéjares, y es verdad que he dejado un poco de lado esa divulgación del Islam que hacía antes, pero eso no significa que yo no quiera hacerlo, que no lo eche de menos, que no me guste hacerlo. Así que he tomado la decisión de retomarlo y de tratar de encontrar ese balance 50-50 entre un tema y otro. Por tanto, en el canal vais a ver a partir de ahora vídeos de divulgación islámica como este y vídeos históricos que traten temas de Al-Ándalus, de mudéjares y moriscos, porque considero que es fundamental también conocer y reconocer esa parte de nuestra historia para podernos digamos, sentir orgullosos de quiénes somos. Especialmente hablo pues por los musulmanes, ¿no? O sea, yo en mi caso Al-Ándalus me inspira muchísimo como musulmana, todo ese legado que ha llegado hoy en día y que lo debo pues a esos antepasados andalusíes que honraron ese mensaje del Islam y que trataron de representarlo o de reflejarlo en todas las áreas. Es decir, cuando miras arte, es lo que hace nada hice un artículo, un post en Instagram, y ya con esto acabo la introducción, hablando de que, por ejemplo, yo en la Alhambra no veo solo decoración, yo veo textos del Corán. De hecho, tengo aquí un libro que trata específicamente sobre eso, que haré vídeos aquí en el canal, ¿vale? Que es precisamente pues qué suras del Corán aparecen en las paredes, ¿vale? O sea, es una pasada, por eso digo que para mí el conocer la historia es fundamental, porque me ayuda a reconectar aún más con el Islam. Pero entiendo que también pues no a todo el mundo le guste de la misma manera, y por otro lado pues es verdad que como a mí me encanta la divulgación del Islam, pues he decidido también continuar por ese camino, aunque ya iréis viendo en los vídeos cómo voy fusionando los dos temas, el primer ejemplo de eso lo vais a ver en este vídeo, que ahora sí que ya empezamos. Trata sobre esa historia de amor, el cómo se conocieron, quiénes eran, de qué manera pues tuvieron un papel fundamental en el Islam. Trataré de forma separada las biografías, pero aquí sí que voy a poner un poquito en contexto quiénes eran cada uno. Para empezar, no se puede entender el mensaje del Islam sin la figura del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que la paz y bendiciones esté con él, ni tampoco sin la figura de Khadija radhiyallahu anha, ¿vale? No es posible entender el Islam. Khadija, empezando por ella, fue no solo la primera esposa del profeta, sino que fue la primera persona, y encima mujer, que se convirtió al Islam, que abrazó el Islam, que creyó en ese mensaje, que apoyó, que respaldó, que certificó de alguna manera pues esa revelación que recibió el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fue la mano derecha de él,
Y es fundamental entender cómo los dos fueron pilares fundamentales en esos inicios del Islam. Sin la figura de Khadija, os aseguro que todo lo demás hubiese sido mucho más difícil. Fue gracias a Khadija que se pudo, vamos a decirlo así, expandir más rápido el Islam entre esa humilde y pequeñita comunidad que se fue conformando en Meca. Entonces, bueno, vamos a tratar todo esto poquito a poco. Primero, Khadija. Khadija provenía de una familia muy noble de la tribu de los Quraysh, que era, pues, las tribus de los Quraysh habitaban en Meca, y dentro de esas familias, pues, había diferentes, ¿no? Los Banu Hashim, los Banu Hashd y demás. Khadija venía de un linaje muy noble, ¿vale? Y además tenía una muy buena reputación dentro de la ciudad de Meca por ser la mujer con mayor riqueza de toda la región. Esto fue gracias a la herencia que recibió por parte de su marido una vez que falleció. Ella estuvo casada 2 veces, ¿vale? De su primer matrimonio tuvo un hijo y del segundo ninguno. Y al fallecimiento de su marido, ella heredó toda esa fortuna que tenía. Eso le permitió convertirse en una empresaria y desarrollar, pues, ese espíritu emprendedor que la llevó a ser un referente en el ámbito comercial. Ella dirigía pues un negocio dedicado al textil, con rutas que iban a Yemen y a Siria, ¿vale? Por tanto, estamos hablando de una mujer empoderada. Realmente, y por eso digo que voy a hacer una biografía, o sea, un vídeo tratando la biografía de Khadija, solo a través de ella, tomándola como referente, se pueden romper muchísimos prejuicios del Islam, muchísimos, porque ella fue una mujer que enviudó 2 veces y que se casó después con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ¿no? Por tanto, a lo largo de su vida estuvo casada 3 veces. Aquí, primera idea con la que se rompe, ¿no? Que muchas veces se piensa que en el Islam la mujer que está divorciada o enviudada es como que tiene un menor valor o no tiene como los mismos derechos, las mismas posibilidades a la hora de casarse, ¿no? Siempre hay como muchos prejuicios en torno a esto. Es como que hay una mala imagen en torno a quien está divorciado o quien está viudo, ¿no? Y aquí vemos claramente que esto no supone nada negativo, sino al contrario, tiene un gran valor, porque el hecho de haber pasado por ese matrimonio, en el caso de Khadija, 2 veces, es lo que le confiere una mayor madurez en las relaciones interpersonales. Y eso hace que cuando vuelve a casarse, sabe actuar de una forma madura, de una forma responsable, de una forma consecuente, y entiende en todo momento al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y le apoya y le sostiene y le ayuda y le comprende, ¿no? Todo esto, esas cualidades de gran mujer y de gran esposa que tuvo Khadija radhiyallahu anha, también son cualidades que aprendió y que desarrolló con los años, con esa experiencia de otros matrimonios previos. Aunque ella, por supuesto, en su fuero interno, ¿no?, por esencia, fuese una buena mujer. Pero ¿entendéis lo que quiero decir? O sea, la figura de Khadija pone en valor esa experiencia de la vida humana. Pone en valor el hecho de ser alguien maduro, alguien responsable, alguien que tiene claros sus objetivos. Pero es que además de eso, la figura de Khadija también nos enseña mucho sobre cuál era el rol de la mujer previo a la revelación del Islam y después de la revelación del Islam, ¿vale? Esto, por supuesto, lo voy a tratar de una forma más extendida, ¿no?, en su biografía, pero lo que quiero decir es que Khadija recibió esa herencia casi por casualidad, porque en aquella época, por ser mujer, no le correspondería tener dinero, y precisamente el hecho de recibir esa herencia y luego transformar todo eso en mayor beneficio económico con un negocio comercial fue lo que la dio esa reputación de cara a las tribus Quraysh y a la gente mequí, ¿vale? Entonces, bueno, hay que decir que cuando Khadija radhiyallahu anha conoce al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, él
aún no era considerado profeta, aún no había empezado la revelación del Islam, ¿vale? Esto es importante. De hecho, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam era pues conocido como el huérfano. El huérfano era un huérfano en Meca, pobre, que pues vivía y de alguna manera, hasta cierto punto, dependía de su tío Abu Talib, ¿no? Mientras que la figura de Khadija era esa mujer independiente, empoderada, businesswoman totalmente, ¿no? Aquí hay un primer punto de unión entre ellos en Meca, y es que, como os digo, ella como jefa de su negocio tenía a varias personas a su cargo, ¿vale? Personal que trabajaba para ella y que eran quienes se encargaban de llevar esas caravanas por estas rutas hacia Siria, hacia Yemen, ¿vale? Y hacer esa transacción económica. En aquella época, todo este tema del comercio se llevaba a cabo, pues lo que diríamos hoy en día, mediante un acuerdo de afiliación, es decir, tú llevas esas alfombras, las vendes en el mercado que hay en Bagdad o en Córdoba o donde sea, y de esas ganancias yo te doy un 25%, ¿vale? No era el pagar a alguien a sueldo fijo, sino en porcentaje en función de las ganancias. Por tanto, esto siempre daba lugar a posibles conflictos, porque tú a la persona a la que le encomendabas esa misión de vender tu mercancía tenía que ser alguien de confianza para que no hiciese ningún trueque ni ningún engaño, y que al volver realmente pues hubiese sido pues una transacción exitosa, ¿no? En este sentido, cuando Khadija escuchó hablar del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supo que él era alguien noble, que destacaba por su palabra, por ser alguien sincero, alguien que iba de frente, alguien transparente en este sentido. Y eso fue lo que a ella la llevó a contratarle, ¿vale? O sea, estamos hablando de que ella fue jefa de su futuro marido. Es muy gracioso. Precisamente quiso contar con él no porque tuviese experiencia como mercader, sino por la palabra, el valor de la palabra, que esto en general es algo muy valioso en aquella época para pues los árabes en general de la península arábica y los Quraysh. Los Quraysh tenían algunas características positivas dentro de todo ese ambiente idólatra en el que vivían en Meca, y una de las cosas positivas era el hecho de que daban mucha importancia al honor, y el honor era a través de las promesas con palabras, ¿vale? En este sentido, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam destacaba especialmente por eso, por esa transparencia, esa sinceridad, y Khadija quiso contar con él para una expedición comercial a la ciudad de Bujra, que está como a unos 100 kilómetros de Damasco, a las afueras, donde había uno de los principales mercados internacionales, podríamos decir, ¿no? Pues comerciales, ¿no? Ahí iba gente del Imperio Romano a comprar, a vender con los árabes, ¿no? Ahí estaba todo el mundo. Esta misión, digamos, fue exitosa, no, lo siguiente. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam volvió, después de haber cumplido con ese trabajo, habiendo multiplicado los beneficios de Khadija, y esto hizo que ella se interesase aún más por él, ¿no? Le llamó mucho la atención las cualidades que él tenía, y como con esas cualidades pues él pues conseguía pues esos beneficios, precisamente por ser quien era, un hombre noble, un hombre responsable, un hombre talentoso y capaz, ¿no? Y en un momento dado ella le comenta a su sirvienta, que se llamaba Nafisa, que le encantaría poder casarse con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aquí hay que decir que desde que ella se enviudó de su segundo marido hasta que se casa con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ella recibe varias proposiciones de matrimonio, ¿no? Pero rechaza todas ellas. Es como que esa puerta la había cerrado, no quería saber nada más del amor hasta que conoció al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y Nafisa, fijaros, porque aquí hizo de Celestina, ¿no? Para
generar ese encuentro entre ellos dos, pero lo hizo de una forma muy inteligente, muy perspicaz, ¿no? Es muy curioso esos inicios, esa historia de amor entre dos personas que realmente sentían el uno por el otro, pero no se atrevían a dar el paso ninguno de los dos, ¿no? Digámoslo así. Obviamente lo estoy haciendo pues acelerado en el tiempo, tenéis que pensar que pasan meses entre medias de una expedición, ¿no? Que cada uno va observando al otro, va fijándose, va conociendo más del otro, pues le van comentando cómo actúa en una situación o en otra, ¿no? Y, en fin, creo que se sobreentiende, pero por si acaso. Nafisa en un momento dado va a hablar con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y le pregunta y le dice: ¿no piensas en casarte? Eres un chico joven. Aquí se estima que la edad que tenía el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam era 25 años, mientras que Khadija tenía 40 años. Es una edad estimada, ¿eh? También en esto hay debate, no se sabe exactamente en qué año nació Khadija y demás, pero bueno, aproximadamente. Ella en cualquier caso era más mayor que él. Y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam responde: ¿quién va a querer casarse conmigo que soy pobre y huérfano? Esto, en aquella época, al final el sustento económico recaía 100% en el hombre. Es decir, que si tú no eras capaz de proveer por tu familia ni de pagar una dote, directamente la puerta del matrimonio estaba vetada para ti, ¿vale? Entonces, claro, el profeta pues tenía, digamos, esos condicionantes, ¿no? Pero Nafisa sabía que Khadija quería casarse con él. Y entonces sutilmente le pregunta: ¿y si Khadija quisiese casarse contigo? ¿Tú qué dirías? Y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que también quería casarse con ella, pero no supo pues cómo decirlo de frente, le contestó a Nafisa: realmente, ¿qué podría yo ofrecerle a ella? O bueno, algo así, ¿no? Una cosa así, es decir, ¿qué podría interesarle a ella de mí, ¿no? Y con esa respuesta Nafisa interpretó que efectivamente sí que había pues interés por ambas partes, con lo cual fue de vuelta a Khadija para hacerle saber que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pues sí que estaba interesado y que pues al final ese matrimonio sí que podía convertirse en una realidad, ¿no? Es muy curioso cómo hizo ese trabajo de Celestina sin en ningún momento evidenciar cuál era la verdadera intención, ¿vale? O sea, que no es que Khadija le diga ve directamente a proponérselo, a hablar con él, sino que fue todo como muy sutil, ¿no? Muy el saber leer entre líneas, ¿no? Esto realmente, pues bueno, tiene ahí su lado más romanticón, más detallista, que bueno, también hoy en día se echa mucho a faltar. En cualquier caso, fue así como, bueno, pues se juntaron, se reunieron y finalmente, pues 3 meses después de esa primera expedición a la ciudad de Busra, cuando Khadija le contrató, fue que formalizaron pues ese matrimonio. Ese matrimonio fue beneficioso en muchísimos sentidos. Primero, eso le confirió al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam un mayor rango o estatus social dentro de la ciudad de Meca. ¿Por qué? Porque precisamente el linaje de Khadija era un linaje noble dentro de esas tribus de Quraysh. Y por ende con el matrimonio toda esa, digamos, reputación también se extrapolaba pues al nuevo integrante de la familia, ¿no? Esto además también se traduce en que el poder adquisitivo que tenía Khadija, ese dinero, esas riquezas que ella tenía y esos negocios comerciales también pasan a ser pues patrimonio, vamos a decirlo así, para que se entienda, del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antes de la llegada del Islam, que es cuando la mujer después del Islam consigue esa independencia económica y no tiene obligación ninguna de compartir sus bienes, antes de eso, todo lo que la mujer posee en el momento en el que se casaba con un hombre, eso pasaba a ser del marido. En este caso, obviamente, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no le pidió nada de eso, aunque en aquella época, por tradición, por cultura, hubiese podido hacerlo, ¿vale? Pero
los dos se tenían un amor, un respeto mutuo y estaban muy en desacuerdo con muchas de las prácticas que se llevaban a cabo allí en Meca por parte de otras personas. Así que mantuvieron en todo momento esa mentalidad, ese trabajo en equipo, el decir, nos hemos unido en matrimonio para tener un proyecto de vida en común, para respaldarnos, para apoyarnos, no para que uno anule al otro, ¿entendéis? Que era poco más o menos lo que pasaba en otras familias. Al final la mujer casi que era vista como una mercancía, ¿no? De compra y venta. Esto antes de la llegada del Islam, lo puntualizo. Aparte de esos beneficios más materiales, podríamos decir, por supuesto a nivel emocional, a nivel psicológico, el respaldo de Khadija fue fundamental para el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, porque es verdad que después de estar casados, ella apoyó al profeta en cada una de las acciones que hacía. Él, antes de que empezase la revelación, llevaba a cabo pues una excursión con bastante frecuencia, además, a la cueva de Hijra, ¿vale? A la cueva de Hira, ¿vale? Que es precisamente el lugar donde empieza esa revelación. Él se iba allí con diferentes enseres, ¿no? Comida, bebida, y estaba ahí varios días como meditando, reflexionando, porque realmente como que no sentía... O sea, realmente el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam estaba preocupado por la conducta del pueblo de Quraysh, ¿vale? Él no apoyaba ni respaldaba ese tipo de prácticas idólatras. Hay que pensar que antes de la revelación del Islam había pequeños grupos que seguían manteniendo esa tradición abrahámica monoteísta, es decir, no todo el mundo que estaba en Meca era politeísta y adoraba a las estatuas, sino que también había gente que trataba de mantener esas enseñanzas de Abraham, ¿vale? Esa tradición y ese mensaje monoteísta. Entonces, bueno, en el caso de Khadija y en el caso del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ellos no se sentían identificados con ese pueblo, ¿no? El pueblo de Quraysh y sobre todo estas prácticas. Y en su foro interno, de alguna manera, todo esto a él, al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, le preocupaba sobremanera. Y es por eso que hacía como esa especie de retiros espirituales, ¿no? De descanso en esta cueva para poder un poco, pues, recargar pilas y sopesar y poder, pues, llevar el día a día de otra manera al final, ¿no? Hay que decir que en este momento nadie se metía con él, no había ataques por ningún lado, porque él no era profeta, él era un pobre huérfano que, mira, había tenido la suerte de que se había casado con una ricachona. Y chimpún, ¿entendéis? ¿Vale? Todo vino después. Pero lo que destaco de esto es que Khadija le quiso por cómo era y le apoyó antes incluso de ser profeta. ¿Entendéis? Es decir, el amor que se tenían mutuamente nacía de sus corazones por el simple hecho de ser uno y otro, independientemente de la reputación, del dinero y de todo lo demás, ¿no? Y en estos retiros espirituales que hacía la cueva, Khadija era quien le facilitaba la comida, la bebida, ¿no? Es decir, ella estaba a su lado siempre. Ella no ponía objeción alguna cuando él necesitaba escabullirse de alguna manera unos días y desconectar, pues, en la montaña. No, ella entendía que él tenía esa necesidad y le apoyaba y le respaldaba, ¿no? Cuando empezó esa revelación, la primera persona a la que acudió el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fue Khadija. Después de recibir ese mensaje de Iqra bismi rabbi al-Khalaq, ¿no? Que es el primer verso del Corán, que es donde dice, lee en el nombre de tu Señor que te ha creado de un coágulo de sangre, ¿no? Así es como empieza la revelación del Corán. Él vuelve corriendo a su casa asustado y lo primero que hace cuando entra es decirle, Khadija, Khadija, arrópame, tápame, ¿no? Échame algo encima, porque estaba realmente asustado por lo que había vivido, ¿no? En todo momento Khadija le escucha atentamente, le da su espacio, le tranquiliza, ¿vale? No le llama en ningún momento loco, no le dice, has tenido tú ahí una alucinación en la cueva, nada de nada. Es decir, ella le cree desde el primer momento y no solo eso, sino que le da su apoyo diciéndole, vamos a ir a hablar con mi primo, que se llama Waraka,
que es un conocedor de toda esa tradición, de todos esos textos sagrados antiguos que son herencia pues del cristianismo y del judaísmo, ¿no? Porque ya se hablaba en esos textos, ya había personas que sabían identificar cuáles eran los rasgos o las señales del profeta. No del profeta Mohammed, sino de la llegada de otro profeta, ¿entendéis? Es decir, ¿qué es lo que indica que tú eres un elegido de Allah, ¿no? En este caso, hay que decir que por eso Rasulullah es el último profeta y mensajero. Todos los que después de él se han llamado a sí mismos profetas o mensajeros, es mentira. Pero bueno, esto es otro tema, es todo para otro vídeo. En cualquier caso, lo que quiero destacar es que Waraka era un gran conocedor de esos textos cristianos, de esos textos judíos, donde se hablaba de la llegada de un último profeta, donde se hablaba de algunas características de la época, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando va a hablar con él, Khadija y Muhammad, y él le describe al ángel Jibril, o sea, lo que ha visto, cómo ha empezado esa revelación, cuando ha visto a Jibril, ¿no? Waraka le dice, esto que me estás explicando es exactamente el mismo ángel que se le apareció a Moisés, que se le apareció a Jesús, por tanto, no te preocupes, esto es el indicativo de que efectivamente tú eres el último profeta y mensajero de Allah. En fin, sobre esto se podría hablar mucho más, inshallah, se puede desarrollar en otros vídeos, pero aquí explico todo esto porque lo fundamental en estos eventos que se van dando en la vida del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam es el papel que tiene Khadija con él. El cómo ella le apoya, le respalda, le escucha, le atiende, le cree en su palabra, no le pone en duda. Y es a partir de ese momento, cuando ya empieza la revelación, que ella está a su lado, codo con codo, en todo momento, en toda circunstancia, pase lo que pase. Tanto es así que habrá momentos muy difíciles como el famoso boicot, con el que estarán más de 3 años sin alimentos fuera de la ciudad de Meca, marginados y bueno, ese boicot les lleva a una situación de hambruna sumamente difícil. Ellos están juntos en las duras y en las maduras. Son un ejemplo de matrimonio, de pareja, de equipo impresionante, de principio a fin. Ellos en ningún momento actúan el uno separado del otro, sino que, bueno, digamos que pasan a ser una sola persona en este sentido, ¿no? Es decir, es ese trabajo en equipo de apoyarse, sean ricos, sean pobres, vivan en un lugar, vivan en otro, y será así hasta que Khadija muera. Khadija muere precisamente después de este boicot, a causa de su salud, porque esa situación la debilita muchísimo. Y el año en que ella fallece se conoce como el año de la tristeza en el Islam. Es el año más difícil para el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, porque además coincide con la muerte de su tío Abu Talib y por tanto de sus dos apoyos principales en todo lo que es esa transmisión del mensaje del Islam, ¿no? Son momentos muy duros para el profeta, que luego Allah subhanahu wa ta'ala pues recompensa de otra manera a través de, pues por ejemplo, el viaje nocturno y la ascensión a los cielos, el Isra o el Miraj, que también hice un vídeo sobre ello, os lo dejo por aquí, y que coincide, por cierto, que es este sábado, según el calendario islámico, que es el 27 del mes de Rajab. En fin, no me quiero tampoco extender mucho más, simplemente resaltar que tuvieron un matrimonio monógamo, tanto que se habla del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sin entender su historia, sin saber el contexto y sin saber las motivaciones que había detrás. Os aseguro que en este caso hablamos de que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mantuvo una única relación con Khadija de principio a fin, desde que la conoció hasta que él quedó viudo. Y en relación a esto me gustaría leeros un hadith que es Sahih Muslim, donde el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam habla de qué representaba, quién era Khadija para él, ¿no? Fijaros, Allah no me concedió mejor esposa que ella. Ella tuvo fe en mi mensaje cuando la gente lo rechazó. Ella creyó en mí cuando la gente me llamó mentiroso. Compartió su riqueza para aliviar mi dolor cuando la gente me abandonaba. Y ella me dio, por la gracia de Allah, la descendencia que ninguna otra esposa podría darme.
Como veis, estas palabras lo dicen todo, poco más puedo añadir yo en este vídeo del amor en un día como hoy tan señalado y donde considero pues que era importante hablar de esta historia. Dicho esto, como os digo, hablaré de la biografía por separado y en esas biografías sí que hablaré de qué documentos históricos tenemos, qué fuentes respaldan pues la existencia de un personaje o de otro, ¿no? Y de qué manera pues todo se interrelaciona. Este vídeo quizás pues para una persona no creyente le pueda resultar un poco cuentacuentos o fantasioso, pero realmente es una historia en la que los musulmanes creemos, es una historia que está constatada en el sentido de que tanto la figura de Khadija como la figura de Mohammed existieron, son personajes reales, y de hecho hay gente que se ha dedicado a hacer un estudio histórico y arqueológico de la casa donde vivió Khadija, y se sabe que tuvo dos casas, una donde vivió pues antes de casarse y luego la casa donde estuvo casada con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y donde vivieron y donde tuvieron a sus hijos, ¿no? Y esto, a día de hoy, cuando los musulmanes hacemos la peregrinación a Meca y a Medina, visitamos estos lugares históricos y se puede ver allí la casa que correspondía, que pertenecía a Khadija, donde vivió con él. Se puede saber dónde vivió Aisha, dónde está enterrado el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dónde están enterrados sus compañeros, ¿no? Entonces, bueno, por esa parte histórica, desde luego que hay mucho que decir, pero hoy simplemente quería limitarme a hablar de la historia de amor, por el día que es. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nada, nos seguimos viendo por aquí por el canal, compartiendo contenido de la historia del Islam desde la época del profeta Muhammad, que la paz esté con él, hasta nuestros días. Cuidaros mucho.